la Encina de Villena y el intento de segregación en el año 1932. Con los acordes de las magníficas composiciones de las zarzuelas maestras La Patria Chica y El Puñado de Rosas del maestro Ruperto Chapí Lorente, daremos unas pinceladas sobre la entrañable pedanía de la Encina, perteneciente a la población de Villena. El poblado de la Encina está situado en el kilómetro 337 de la vieja carretera nacional 330 de Alicante-Madrid, en el kilómetro 376 de la línea férrea Madrid-Alicante y en el kilómetro 0 de la línea férrea La Encina-Valencia. Estas últimas vías, base del impulso y evolución de esta población en las décadas de 1940 a 1960, donde se llegaron a censar más de 1.200 habitantes. En 1852 empieza la actividad ferroviaria de la Encina al concederse la construcción del ferrocarril Almansa-Alicante, que unirá definitivamente Alicante con Madrid por tren, siendo inaugurada en 1858. Se encuentra a unos 640 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la falda del cerro La Herrada del Rocín, cuya altura es de 878 metros. De su evolución a lo largo de los tiempos tomamos nota de lo expuesto en distintos diccionarios enciclopédicos. El Espasa, editado allá por 1929, dice que la Encina constaba de 123 edificios y 518 habitantes. El Geográfico de España, editado en 1961, define a la Encina como un caserío a 20 kilómetros de distancia de Villena, con 1.206 habitantes, 263 viviendas y 7 edificaciones para otros usos. La Gran Enciclopedia de la Región Valenciana dice de la Encina que es un caserío del término de Villena situado a 644 metros de altitud, en el sector noroeste, junto al límite de la provincia con Albacete. Allí se encuentra también la estación de ferrocarril del mismo nombre, en el que confluyen las líneas de Madrid-Alicante y Madrid-Valencia, distando 20 kilómetros de Villena y teniendo 658 habitantes allá por 1970. La Gran Enciclopedia Catalana, editada en 1980, comenta lo siguiente: pueblo del municipio de Villena, surgió encima de un hostal al lado de la imponente estación de ferrocarril. La mayor parte de la población está formada por ferroviarios y sus familias. La iglesia de San Juan está anexionada a la parroquia de Villena. El origen del poblado parece que evolucionó en torno a diversas casas de labor entre el Cerro del Rocín y la Loma de las Albarizas, aparte de la venta de la Encina que dio nombre a la estación y posteriormente a la barriada, existiendo varias casas y corrales y huertos bordeando el Camino de la Reina y Camino Real. En 1858, con la llegada del ferrocarril, supuso una transformación urbanística de la zona. Una de las primeras edificaciones realizadas en 1870 fueron las 22 viviendas para los empleados ferroviarios de la Compañía de Valencia y que luego se denominó Pabellón Norte. También se construyen las Casicas de Madrid, propiedad de MZA, con un total de 46 viviendas entre ambas compañías en 1898. La compañía MZA construyó varias viviendas para sus empleados en el antiguo camino de Fuente la Higuera y en 1963 construyó 64 nuevas viviendas, constituyendo el barrio de las Casas Nuevas. Formaban también parte del núcleo las casas de campo o de labranza antiguas, como Los Patojos, Casas de los Campanos, Casa Nariga, Casa Quemada y Casa Ferri y Nueva.
La enseñanza y la escuela en la Encina de Villena nace en torno a la escuela parroquial de la iglesia de San Juan, a cargo del párroco don Ceferino Sandoval. Los niños y niñas de la pedanía de la Encina, en su mayoría pertenecientes a los trabajadores ferroviarios, recibieron siempre una esmerada y completa formación pedagógica impartida por los maestros asignados, escuela parroquial y pública. Como nota histórica, un grupo de vecinos de la Encina se reúnen en el café de Miguel Piqueras para tratar la posible segregación del Ayuntamiento de Villena. Se forma una comisión para recabar firmas y solicitar la constitución de la Encina, la Zafra, como ayuntamiento independiente. Corría el mes de noviembre del año 1931, Segunda República Española. Con la recogida de firmas de las cabezas de familia de la Encina y la Zafra, se presenta un escrito en el Ayuntamiento de Villena, solicitando la segregación el 22 de enero de 1932. Esta solicitud fue tratada por la Corporación Municipal de Villena el 9 de marzo de 1932. Se optó por pasarla a Comisión de Hacienda para que estudiara su viabilidad, la cual el 27 de abril de 1932 informó de que no se debe acceder a la solicitud formulada. En otro apartado trataremos más extensamente la solicitud de segregación de la Encina Zafra y de la denegación del Ayuntamiento de Villena, alegando que si se aprobase dicha petición, la solvencia económica del Ayuntamiento de Villena se vería mermada, tratándose de las partidas más ricas del término municipal. Villena, año 2021. Fuentes: Historia de la Encina y su estación, de Francisco Esteve y J.L. Esparcia. Y, cómo no, nuestra amiga Wikipedia.